11 de marzo de 2011. Un terremoto de magnitud 9,1 sacude toda la costa noreste de Japón, y por si esto fuera poco, 46 minutos más tarde, un tsunami devastador arrasaría toda la costa litoral japonesa. Estas catástrofes causaron cerca de 20.000 fallecidos y desencadenaron uno de los accidentes nucleares más devastadores hasta la fecha. A pesar del peligro de radiación, un grupo de trabajadores se quedó en la planta para controlarla, hoy conocidos como los 50 de Fukushima. En el episodio de hoy, contamos toda la historia de Fukushima y de cómo un grupo de héroes decidieron aguantar con un único objetivo: salvar su país. El 11 de marzo de 2011 sonarían las sirenas en la vida pacífica de los japoneses, y es que un terremoto de magnitud 9,1, uno de los más potentes registrados hasta la época, iba a ocurrir en la isla japonesa. Esta sacudida duró hasta más de 6 minutos, y es que todo lo que había en la superficie, personas, coches, cualquier cosa, edificios, parecían papel. Todo esto estaba en peligro, pero esta historia no va a comenzar en el centro de Tokio, sino que nos vamos a alejar un poco más a la costa. Vamos a empezar en la localidad de Okuma, en la prefectura de Fukushima. ¿Y por qué os preguntaréis? En la localidad de Okuma se había edificado una de las plantas nucleares más importantes del país. Estaba edificada en la costa de la prefectura de Fukushima, donde habían construido una enorme planta nuclear que albergaba hasta 6 reactores. Estos 6 reactores estaban encargados para suministrar a todas las casas de electricidad. Por supuesto. Y es que esto lo habían considerado como una de las más modernas de la época, ¿no? Tenía seguridad. De hecho, los japoneses pensaban que era robusta, que era inexpugnable, pero todo esto iba a cambiar. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46, llegan reportes de que la placa tectónica japonesa se había metido por debajo de la placa tectónica norteamericana. Esto significaba una cosa: un terremoto se estaba produciendo, y no era uno de los más pequeños, sino era el más devastador hasta el momento. Un terremoto de 9,1 de magnitud, uno de los más potentes en la escala de Richter, acababa de producirse, y es que empezaron a sonar las alarmas por todas las ciudades japonesas. Aún así, el japonés ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas, porque ya había vivido, es uno de los países con más actividad sísmica junto a Chile, y parecía que iba a pasar de alguna manera inadvertido, aunque fuera 9,1. Claro. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras Japón se estaba preparando para lo siguiente, los sensores del gobierno estaban advirtiendo de algo monstruoso que se estaba acercando y que nadie lo estaba viendo venir. Y es que un maremoto de hasta olas de 40 metros iba a llegar en exactamente 46 minutos. Y es que ahora nos vamos a mover precisamente a la central nuclear de Fukushima, que es lo que estaban viviendo los empleados en ese mismo momento. Iba a empezar la tarde no como otra cualquiera, sino con problemitas, ¿no? Empieza el terremoto y se hacen protocolos de seguridad que mandan que apaguen los reactores. He dicho que antes había 6 reactores, ¿no? Uh-huh. Había 2 edificios, 4 reactores en el edificio 1 y los 2 restantes en el edificio 2. Vamos a ir con los del edificio 1. Había 3 reactores que estaban en funcionamiento. Los otros 3 estaban apagados porque estaban haciendo mantenimiento y limpieza. Hasta aquí todo bien. Pero cuando salta la alarma, se ordena apagar los reactores. En ese mismo momento, todo estaba parado. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté parado el reactor, el combustible aún sigue ardiendo. Con lo cual hay que tenerlo controlado porque, como conocéis de Chernóbil, la temperatura crece y eso de alguna manera hay que bajarlo. Y eso es lo que empezaron a hacer. La cosa es que al apagar estos generadores ya no correrían por su propia electricidad, sino que deberían conectarse a la red eléctrica externa. Claro, acababan de sufrir uno de los terremotos más grandes y más fuertes de su historia, y la red eléctrica no estaba en ese momento por funcionar. De hecho, los edificios estaban destrozados. Claro, lo normal. Y claro, entonces, al intentar conectarse, ocurre el primero de los fallos, que lo voy a llamar yo. No hay red eléctrica, no tenemos electricidad para meter suministro eléctrico a los generadores de refrigeración, y eso quiere decir que la temperatura va a ir en constante aumento. Primer problema, ¿cómo lo sofocamos? Tenemos generadores de diésel de emergencia de respaldo que nos van a ayudar a ganar unos minutos extra para poder solventar esta situación de alguna manera. Hasta aquí todo bien, pero ellos no sabían que en exactamente 46 minutos iba a suceder una catástrofe total. La cuenta regresiva había comenzado. Durante esos 46 minutos, los vecinos de la localidad de Okuma acababan de ver algo aterrador. Acababan de ver cómo el océano comenzó a retirarse para adentro. Y eso solo podía significar una cosa: se estaba produciendo un maremoto. Ahora la pregunta, ¿de cuánto? Y si iba a ser devastador.
Ellos ya sabían la respuesta y muchas de las personas ya estaban huyendo por su vida. No les iba a dar tiempo hasta que llegara la ola final. Es que tú imagínate, porque o sea, hay mucha gente que dice, este tipo de historias es que no son de terror, tal. Yo quiero que hagáis un esfuerzo ahora mismo y que os imaginéis, ¿vale? Es duro. Imaginaos ahí, delante de una ola de 40 metros. Y ahora decidme vosotros, ¿tendríais miedo o no? Porque para mí es terrorífico. Yo creo que no tienes miedo hasta que no lo vives. Con ese tipo de cosas. Claro, yo no lo he vivido, pero la gente que dice, no, esto no es terror. Hombre, hay muchos tipos de terror, pero estar delante de una ola de 40 metros... Es igual como con los terremotos. Sucede un terremoto y no sabes si reírte o no sabes porque es la primera vez que experimentas. Claro, pero entonces, es que es algo abismal. Claro, es algo abismal. Claro. Barcos, veleros, incluso los peces habían quedado varados en la arena, y los habitantes al ver esto sabían lo que esto significaba. La ola venía de regreso, y sabían que era gigantesca. Los empleados, mientras tanto, no entendían muy bien cuál era el problema, no tenían electricidad, y el único foco en el que se tenían que concentrar era en darle energía a los generadores de refrigeración para que mandaran agua a toda costa a los reactores, porque si no iban a tener un problema mucho más mayor. Y lo que ellos no sabían es que lo duro estaba por llegar. A lo lejos ven un muro de agua que se va levantando. No parece ser muy grande, pero cada vez que se acerca se le va helando la piel a cada uno de los empleados. Alguno intenta correr, pero es demasiado tarde. No le iba a dar tiempo a huir, ¿no? Lo mejor en ese momento era resguardarse y esperar a que todo pasara, a que pasara el desastre. Algunos tenían incluso una idea de que el salvavidas que tenían, que era un dique costero, habían construido un dique costero enfrente de la planta nuclear de unos 5,7 metros. Claro, esto suena muy bien cuando la ola no es de 14 metros. Claro. Entonces esa ola entró y devastó todo lo que había a su alrededor. Salas, sótanos, terrenos, todo lo que había a su alrededor quedó devastado. Aunque impresionantemente la estructura quedó de alguna manera intacta, a pesar de la fuerza de la ola monstruosa. Yo creo que eso también fue un punto a favor, porque la gente que estuvo ahí dentro, realmente, que yo sepa, no le pasó nada a ninguno así muy fuerte. Creo que murió uno. Murieron dos porque acabaron ahogados en la sala de calderas. Claro, pero en la sala de turbinas, perdón. Al no destrozarse el edificio, pues muchos pudieron salvarse, o sea que está bien. O sea que quizás era mejor no correr, ¿sabes? Claro. Porque igual si corres y sales del edificio, era muy tarde, o sea, que no puedes escapar de la fuerza del agua. Eran las 3:42 de la tarde de ese día. Japón intentaba mantenerse en pie después de todo lo que había sucedido. Era inconcebible todo el poder de la naturaleza que había devastado el país. Y el problema era el siguiente. Ya no tenían un problema con los reactores. Y es que el agua había inundado todo a su paso. Claro, hemos hablado de los generadores de diésel que estaban trabajando, los de emergencia, para mandar agua. El problema es que el agua, al haber entrado, inundó todo lo que había. Y sabéis que el agua y los circuitos electrónicos no se llevan muy bien. No se llevan nada bien. Claro, esto hizo que muchos de los generadores se fueran al traste y empezaría ya la primera fase de la catástrofe. No tenemos ya más refrigeramiento. Eso significa que la temperatura va a aumentar. Es un episodio muy parecido al de Chernóbil, sí. Porque es la misma dinámica de siempre. Aumenta la calor, hay que bajarla. No hay mucho más, ¿no? Y es que teníamos los 3 reactores en funcionamiento. Solo nos vamos a concentrar en estos 3 al principio, el 1, el 2 y el 3. Al inundarse las instalaciones, la temperatura crecería peligrosamente. Y muchos de los empleados en ese momento solo tenían una misión, y era intentar traer refrigerio a los reactores, porque si no iban a tener un problema mucho más gordo. Mientras tanto, hay algunos de estos empleados que pensaban que el reactor 1 ya empezaría a sufrir alguno de los daños y que la inestabilidad iría creciendo, sobre todo por la noche. Nos vamos a ir ahora al día número 12. De alguna manera habían pasado una noche turbulenta, y es que ahora nos tenemos que hacer la pregunta de quién era la persona que iba a afrontar esta crisis. ¿Alguien experimentado? ¿Alguien que ya había pasado por esto miles de veces? Pues os equivocáis en lo absoluto. Vamos a hablar de Masao Yoshida, que básicamente es el héroe de Fukushima, os lo adelanto ya. Y como os he comentado, este tío no era ni mucho menos un hombre muy experimentado, sino que había empezado a trabajar de director el año pasado. No llevaba ni un año, de hecho. Empezó a trabajar desde 2010. Menos de 10 meses de director, ¿eh? Qué papelón, ¿eh? O sea, imagínate que te toca eso. Qué papelón el que va a hacer mucho más tarde, claro. Y las decisiones que va a tener que tomar.
era ingeniero nuclear de profesión de toda la vida y ya había trabajado en Fukushima. Pero para esto yo creo que no hay nadie preparado. Yoshida lo que iba a hacer es algo de héroe. Era quedarse in situ, intentando controlar todo, intentando mandar el agua. O sea, tenéis que mentalizaros que la única prioridad en ese momento era mandar agua a los reactores. Y eso es lo que intentó hacer. Él estaba coordinando a todos los trabajadores desde la sala de controles de emergencia. Y se iba a quedar ahí prácticamente todos los días. No iba a volver a casa ni iba a huir como muchos de los altos directivos de TEPCO, que más tarde iban a tener una serie de polémicas con él por la serie de decisiones que iba a tomar. Uh-huh. Hemos comentado que estamos en el 12 de marzo de 2011. ¿Qué pasó este día? La presión del reactor número 1, como antes he comentado, va a llegar a un nivel crítico. Pero a Masao se le ocurrió una idea. Parece que no es suficiente traer agua a los reactores. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer ventilaciones forzadas. Consiste en abrir válvulas y dejar que todo el aire, todo el vapor contaminado, radiactivo, suba a la atmósfera. Esto es algo que no se debería hacer, ¿no? Pero para un mal menor, claro, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que no se fusionara el reactor número 1. Si no, ahí sí que iban a tener un verdadero problema, irreversible, en cualquier modo. Empiezan a hacer las ventilaciones forzadas y parece que de alguna manera está ayudando tímidamente, pero parece que incluso ni con estas lo iban a poder parar. Mientras tanto, las reservas de agua dulce también estaban empezando a dar problemas. El agua dulce que estaban metiendo a los reactores se empezaban a quedar sin ella. Se estaban empezando a quedar los depósitos sin agua, ¿no? Uh-huh. Y esto hizo que aumentara la presión del reactor número 1 y, por desgracia, a las 3:36 de ese día, una explosión sacude toda la planta nuclear. Se había producido una explosión de hidrógeno en el edificio del reactor 1. El techo y las paredes superiores habían reventado, estaban totalmente destruidas. Y es aquí cuando parece que la situación se empieza a descontrolar. Vamos a pasar al próximo día, 13 de marzo. Ya se había confirmado que se había producido una fusión parcial del núcleo. La de Chernóbil fue completa, pero una fusión parcial quiere decir que el combustible había pasado de un estado sólido a líquido. Y esto puede suponer una cosa. Si este líquido traspasa la vasija de contención o el edificio de contención, puede atravesar el subsuelo. Que atraviesa el subsuelo significa que esa zona puede quedar inhabitada para siempre y puede producir explosiones con contacto del agua o con cualquier tipo de cosa, incluso con el oxígeno. Y aquí ya no hablamos de Chernóbil. Esto es otro nivel ya. O sea, esto ya es superar Chernóbil, ¿no? Eso es. Y ahora pasábamos de mandar agua a los reactores. Ahora tenemos que proteger esa vasija a toda costa. Como antes he comentado, se han agotado por completo los recursos de agua. Y aquí va a entrar una de las decisiones más polémicas que Masao tenía que haber tomado. Se acaban las reservas de agua dulce. Masao se da cuenta de esto y tiene que tomar una decisión que va a ser polémica a largo plazo. Y es que TEPCO no estaba de acuerdo con lo que iba a hacer. Masao tenía una idea. Vamos a traer agua del mar. Tenemos el mar al lado, pero no tenemos agua dulce. Se acabó. Y la única manera de que esto no salte por los aires es refrigerando. Esta decisión la tomó, pero a TEPCO, a pesar de que esto era la única opción que tenían, decidieron que no era muy buena idea, porque el agua del mar salada corroe la maquinaria, corroe el núcleo y lo daña. Uh-huh. Y eso probablemente a TEPCO no le gustaba, porque tenían planes de recomponer esos núcleos. Y claro, quiero que penséis en el japonés. El japonés tiene una disciplina, una fe inquebrantable, ¿no? Cuando tú le dices algo, él lo hace. Pero Masao en ese momento yo creo que no estaba de acuerdo con esa decisión. Y precisamente tomó su decisión. No lo iban a hacer, la iban a desobedecer. Empezaron a bombear agua del mar. Empezaron a bombear agua con tal de bajar la temperatura. Y a pesar de que TEPCO los llamarían a través de videoconferencias, Masuo tenía una única misión. De hecho, para protegerle las espaldas a sus empleados, les dijo que toda la responsabilidad de esta decisión recaería sobre él, a los empleados que se encargaban de las válvulas, que no les iba a pasar nada, que yo me iba a encargar de toda la responsabilidad. Y no solo eso, utilizaron todos los tipos de mecanismos que había, bombas de agua, camiones cisterna, todo lo que estaba en la mano para mantener esos reactores refrigerados. Nos vamos a trasladar al día siguiente, 14 de marzo. Ya llevamos 2 días desde que la situación se había ido al completo traste. Vamos con Masuo. Masuo sabía que los reactores 2 y 3 estaban sin refrigerar también y sabía que en algún momento iba a suceder. Y precisamente a las 11:01
otra violenta explosión revienta el edificio del reactor número 3. Hay un vídeo que graba esta explosión donde se puede ver una fuerte onda expansiva seguido de una cortina de humo negro. Otra explosión de hidrógeno había sucedido. Y aquí ya sabían otra cosa. El reactor número 3 había sufrido una fusión también. Eso quiere decir que tenían muy pocas opciones para salvar eso. Tenían una situación crítica. Tenían 2 reactores prácticamente o parcialmente fusionados. Y hasta donde aquí sabemos, aquí cualquiera de nosotros hubiera salido por patas. Tal cual. O sea. Y no, ellos se quedaron intentando arreglar la situación. El reactor 2, para colmo, comenzaba a mostrar signos de inestabilidad. Parecía que el reactor número 2 también se iba a ir al traste. Y es que nos vamos a ir al siguiente día, 15 de marzo de 2011, el más destructivo de todos. El peor. La madrugada se escucha una fuerte explosión, adivinad de dónde, del reactor número 2. Otra enorme y fuerte explosión de hidrógeno acababa de volar el techo. Se había cargado prácticamente el edificio del reactor número 2. Y había daños en la cámara de supresión, que era la que se encargaba de mantenerlo, contenerlo, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Pero no solo eso, ahí no termina la historia. A pesar de tener 3 reactores ya prácticamente acabados, sí. Uh-huh. El reactor 4, que se encontraba en el mismo edificio, en el edificio número 1, él estaba apagado, pero mantenía aún las barras de combustible que las tenían en las piscinas, donde básicamente esas piscinas sirven de almacenamiento. Tienen que mantenerlas ahí hasta que sepan qué van a hacer con las barras. Y de alguna manera esta explosión causó un incendio en este edificio. Y esto causó un incendio. Un incendio que de alguna manera lograron sofocar, pero parecía que el daño ya estaba prácticamente... había acabado ya con el reactor, con todo, con la planta nuclear. Y aquí va a volver nuestro héroe Masuo. Masuo tenía una cualidad, y es que tenía liderazgo. Tenía madera de líder y sabía que esta situación era difícil para todos. ¿Quién de vosotros se quedaría en una planta nuclear con toda la radiación? No. Ni de coña, yo no me he quedado ni de coña. Yo me hubiera ido el primer día. Bueno, a ver, depende, ¿sabes? Porque esta gente, o sea, al final los japoneses son como muy disciplinados y sabían que si tenían que quedar no era por ellos, sino que era por algo más, ¿sabes? Claro. Era por un bien común, por salvar Japón. Claro. Y TEPCO lo que quería era sacar a todo el mundo de ahí. El gobierno japonés se dio cuenta también de esto y expandieron el área de evacuación de 3 kilómetros a 10 y después de esto a 20. No había nadie a la redonda. 150.000 habitantes se habían marchado de ese lugar. TEPCO había anunciado que tenía que retirar a todos los trabajadores, a muchos de los trabajadores, pero Masuo necesitaba unos pocos. Necesitaba un equipo mínimo para mantener eso a raya, o todo lo que quedaba de planta, porque no había más. A estos se les iba a conocer como los 50 de Fukushima, aunque en realidad eran de 69. Sí, realmente se dicen 50, pero no son 50, eran 69. Esa misma mañana, el reactor número 2 amenazaba con volar todo el edificio. Pero Masuo, en su habitación, se sentó en silencio y con la cabeza agachada empezó a meditar. Se estaba haciendo la siguiente pregunta. Tenía que elegir quiénes iban a morir conmigo. Claro, todos los trabajadores, o muchos de los trabajadores, tenían que hacer misiones suicida, prácticamente. Tenían que operar las válvulas en sitios donde la contaminación era muy alta, donde no podías permanecer más de 10 minutos sin que eso repercutiera más tarde en tu vida. Que más tarde vamos a hablar de eso. Él supervisó en persona todos los actos. De hecho, él fue una de las primeras personas que se ofreció a bajar y a presenciar cómo se abrían las válvulas para que entrara más agua a estos reactores. Pero cada vez que un hombre volvía de hacer su tarea, Masuo tomaba su mano, le agradecía que ha hecho este trabajo y celebraba que haya vuelto con vida. Entonces, de alguna manera, estos 50 de Fukushima lograron hacer estas tareas sin poner muchas pegas. Bueno, crearon un vínculo fuerte, la verdad. Sí, crearon un vínculo muy fuerte. Sabía que estaban ahí para morir. Pero durante los siguientes días esto no iba a terminar. De hecho, iban helicópteros a intentar tirar agua, pero era imposible. Necesitaban a alguien más. Necesitaban a bomberos. Correcto. Y es ahí cuando empieza la historia de los 139 bomberos.
Exacto, vamos con ello. Voy a presentaros al cual va a ser nuestro protagonista, Yasuo Sato, que era un veterano bombero de 59 años, el jefe de la división de un departamento de bomberos de allá de Tokio, que ya desde los primeros días, desde el 12 de marzo, que fue cuando explotó el primero de los reactores, el reactor número 1, él ya era consciente que probablemente iba a tener que ir allá con un equipo. Entonces, tiene que buscar gente, ¿no? Así que decide juntar a los veteranos, ¿no? Los que habían estado preparándose durante mucho tiempo para una misión tan complicada. A este equipo le puso el nombre de Hyper Rescue, ¿vale? Básicamente, una vez los juntó a todos, pues tenían que preparar un plan. Vamos a ir allá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Probablemente, ellos no sabían aún si tenían que ir, pero se estaban oliendo que con lo que estaba pasando, pues iban a tener que ir casi obligados, ¿no? El plan iba a ser el siguiente, pues lo que estaba pasando es que, como has comentado tú, el reactor, el núcleo, estaba aumentando cada vez más la temperatura y no se podía refrigerar porque no inyectaba pues ese agua, ¿no?, que comentabas. Así que la idea era ir allá con mangueras y rociar agua directamente lo más cerca del núcleo posible para refrigerarlo. Claro, hicieron unos cálculos, era una tarea bastante complicada, ya que tenían que acercarse tanto que probablemente una persona no iba a aguantar ni 10 minutos cerca de esa posición, ¿no?, cerca del núcleo, pues por lo dicho, que podía sobrepasar, ¿no?, el límite de radioactividad, ¿no?, soportado por un humano. Bueno, una vez pensado todo y calculado, pues decidieron que tenían que hacerlo, y ya fue el 17 de marzo, tras la explosión del reactor número 3, y ya salía humo del reactor número 4, estaba todo ya muy jodido, cuando recibieron la llamada del gobierno de Japón y les dijeron, chicos, vuestro momento, tenéis que ir para allá. Fueron 119 personas, como has dicho tú. Por supuesto que hubo gente joven que quería ir, gente joven de bombero, ¿no?, que quería ir y que pues le dijeron a nuestro protagonista Yasuo, oye, yo quiero ir tal. Él intentó no llevar a la gente joven porque pues son jóvenes, ¿no? Y porque podían perder la vida. Claro, tenían poca experiencia, y claro, podían perder la vida. Así que decidió pues a la mayoría negarles que fuera. Se llevó a los veteranos. De alguna manera salvarles la vida. Los veteranos les dijeron a los jóvenes como que llevaban mucho tiempo entrenando para esto, ¿no? Se habían sacrificado tanto para un día como este. Cuando fueron hacia allá, que por supuesto salieron el 18 de marzo, recibieron lo primero las cartas de las mujeres, ¿no?, de los bomberos. Creo que es algo muy bonito porque les mandaban cartas tipo tienes que hacerlo, quiero que vuelvas, pero tienes que salvar Japón, tú vas a ser el salvador de Japón, ¿no? Muchas de las cartas de las mujeres eran muy parecidas, muy esperanzadoras, y yo creo que es muy bonito que, a pesar de que tu pareja va a ir a una misión suicida, como has dicho tú antes, pues ese apoyo, ¿no?, de la mujer de decir, tienes que hacerlo, es que es tu labor, ¿sabes? Es que no hay más. Sí, o sea, yo quiero que vuelvas, pero tienes que salvar Japón. Es tu deber. Es tu deber hacerlo, sí. Me parece muy bonito. Así que el 18 de marzo, ya por la tarde, ya llegaron allá. Pero no llegaron a los reactores, llegaron 1 kilómetro atrás. Y es que ahí se dieron cuenta de la devastación que había. Los barcos por encima de las casas, o sea, hay imágenes de barcos encima de los tejados de casas, todo destrozado, las carreteras inaccesibles. Y se dieron cuenta de que con los camiones que iban no podían pasar, no podían ir al reactor. Se les ocurrió la idea de bajarse de los camiones y coger esas mangueras kilométricas, ¿no?, e ir arrastrándolas mientras iban andando hasta llegar al punto de los reactores. Una vez llegaron allá, pues se posicionaron, ¿no?, pues una manguera para cada reactor, cada uno en su sitio. Hasta que ya sobre las 2 de la madrugada aproximadamente es cuando nuestro protagonista Yasuo dice, luz verde, empezad a rociar agua. Y así fue, empezaron hora tras hora rociando agua, litros de agua, o sea, fueron toneladas de agua que rociaron a los núcleos. Por supuesto, eran 119 personas y tenían que ir cambiándose cada 10-15 minutos, como hemos comentado antes. O sea, era una tarea donde prácticamente nadie podía descansar. Estuvieron 26 horas seguidas echando agua, sin parar. Pero es que lo que hicieron fue una auténtica hazaña, porque ganaron mucho tiempo y bajaron, ¿no?, estabilizaron lo que es la temperatura de los reactores. Y después de contaros todo esto, tengo que deciros que tras las 26 horas después, todos los bomberos volvieron a casa sanos y salvos, ¿vale? Bien. Pero no nos quedamos por aquí, aún quiero contaros otra cosa más, y es que no solamente tenemos una planta nuclear, la de Fukushima Daiichi, sino que tenemos otra más, Fukushima Daini, que era la hermana menor. La segunda. Eso es, la segunda planta, que, ¿por qué hermana menor? Bueno, no tenía 6 reactores como la otra, sino que tenía 4 reactores. Que también estaba en la costa, junto... También, eso es, o sea, estaban en una misma posición. A 11 kilómetros o algo. Eso es, tenía también ese muro de contención de 6 metros que no sirve, bueno,
5,7, como has dicho tú, 6 metros, que no sirvió para absolutamente nada. La ola de 14 metros lo destrozó por completo. Pero vamos a ir poquito a poco. Vamos a irnos directamente otra vez hacia atrás hasta ese 11 de marzo del 2011, el día donde llega el terremoto. Y una vez llega el terremoto, pues aquí presento al que va a ser nuestro protagonista, Naohiro Masuda, perdón por el nombre, vamos a llamarlo Masuda, que es más fácil, que era pues el líder de la planta, quien se da cuenta después del terremoto que tienen que actuar lo más rápido posible. También tenía experiencia en esto, pero claro, nadie está preparado para estas cosas, como has dicho tú. Nadie. Una vez llega este terremoto de 9,1 de magnitud, pues se da cuenta de que lo que tiene que hacer es la primera fase, que es apagar los reactores, lo mismo que ha hecho tu protagonista. Apaga los reactores y ahora va a llegar la segunda fase, que es la refrigeración del núcleo. Pero claro, recordemos de que viene una ola. Viene una ola 46 minutos más tarde. No había ni suministro eléctrico, no había nada. No había nada, porque claro, después del terremoto sí que habían logrado pararlo todo, sí que seguía funcionando alguna cosa, pero claro, después del tsunami, una vez llegó el tsunami, ya no funcionaba nada. No funcionaba absolutamente nada. Y quiero dar aquí un detalle que no he comentado, y es que los 4 reactores estaban funcionando al 100% de sus capacidades aquel día. O sea, antes del terremoto. Una vez ya fue el terremoto, los pararon. Protocolo y se apaga. Exacto. Bueno, una vez llega ese tsunami tan grande, pues como os podréis imaginar, lo mismo que en Fukushima Daiichi, todo se queda completamente inundado y no se puede utilizar nada. Había fallado todo, se quedaron completamente a oscuras. De hecho, no falló todo, o sea, sí que se cortó la luz, pero es que Fukushima Daiichi, la pequeña, tenía 4 líneas de alimentación externa, una para cada reactor, ¿vale? Básicamente que era, pues, los generadores de eso es, los generadores diésel. Y habían fallado 3, pero uno, mágicamente, después del tsunami, seguía con vida. Seguía funcionando. Claro, no querían tampoco saturarlo. ¿Qué es lo que hicieron? Mandaron esa energía de ese generador, pues lo mandaron, por así decirlo, al panel de control y a algún instrumento más. ¿Por qué al panel de control? Bueno, porque como no habían podido hacer esta fase de refrigeración, tenían que controlar en todo momento cuál era el nivel de temperatura del núcleo, de cada uno. Entonces, en el panel de control, gracias a tener esa energía, pues podían verlo, podían al menos saber, no iban a ciegas como en tu caso, sino que sabían un poquito cómo iba la temperatura, si subía, tal cual. Entonces, pues bueno, tenían un poquito más de ventaja. Pero aún así, iba a ser una tarea bastante complicada. Evaluaron un poquito la situación, ¿no? Se dieron cuenta de que pues todo se había ido a la mierda, los reactores estaban apagados, pero que la temperatura cada vez estaba subiendo más y más y más. Pero había un problema, y es que Masuda necesitaba llevar a equipos de reconocimiento a la planta de abajo para ver cómo estaba la cosa, para ver cómo estaban los instrumentos, verificar cómo estaba todo, que obviamente pues él suponía que estaba destruido, pero igual podían salvar alguna cosa, igual de alguna manera podían utilizar algo para encender los sistemas de refrigeración. Claro, y dirás, bueno, pues mandas gente y ya está. Pero es que estaba viendo terremotos pequeños, pero terremotos. Esto se le conoce como réplicas sísmicas, ¿vale? Estas réplicas sísmicas son como pequeños terremotos, no eran de 9,1 de magnitud. Que siguieron a este grande, ¿no? Que siguieron al grande. Entonces aquí Masuda hizo una cosa muy inteligente, y es que sacó una pizarra que tenía allá y empezó a apuntar cosas. Uno de los trabajadores, de hecho, le preguntó, oye, ¿qué estás apuntando, jefe? Y dice, mira, cada vez que había una réplica sísmica, él apuntaba la hora exacta, el minuto y el segundo en el que había ocurrido. Y básicamente lo que él estaba calculando era los intervalos entre terremoto y terremoto, ¿vale? Para hacer como una especie de estimación de cuándo podían parar los terremotos del todo, cuándo podían cesar. Es decir, estas réplicas sísmicas, al principio, después del primer terremoto, del grande, pues ocurren con más frecuencia. Es decir, pues cada 15 minutos hay una réplica sísmica. Pero según van pasando las horas, se va extendiendo este intervalo. Es decir, igual entre uno y otro, pues ha pasado 1 hora, 2 horas, ¿vale? Él estimó que sobre las 10 de la noche de aquel día iban a cesar por completo. Y ahí sí que podía mandar gente abajo. Ya no había peligro. Pues así fue. A las 10 de la noche parece ser que todo más o menos cesó y dijo, ahora sí, mandó 4 equipos de 10 personas a revisar las plantas de abajo, como una especie de equipos de reconocimiento. Por supuesto que cuando llegaron abajo, ya os lo podréis imaginar, estaba todo completamente destrozado, ahí no se podía utilizar absolutamente nada, así que subieron arriba y le dijeron a Masuda, lo siento, pero no hay suerte. No hay suerte, está todo completamente destruido, tenemos que buscar algo.
Bueno, una vez dada esta mala noticia, Masuda tenía que pensar lo más rápido posible, y es que la temperatura seguía aumentando, así que se puso en contacto en este caso con TEPCO, con la compañía, y le dijo lo siguiente: necesito que me traigas generadores eléctricos y carretes de cable. Esto explicaré un poquito más tarde, aunque muchos igual ya sabéis para qué es, pero lo explicaré después para qué es esto. Bien, el mensaje fue claro, o sea, les dijo: lo necesitamos ya. O sea, no mañana, no ya. Es para ayer. Sacadlo donde queráis, pero traédmelo cuando sea. Ya mismo. Si no, vamos a tener un problema gordo. Exacto. De hecho, iba a llegar al día siguiente porque obviamente pues las infraestructuras eran complicadas, ¿no? Estaba todo completamente destruido y pues no era tan fácil llevar esto, pero es que era para evitar una catástrofe enorme. Bien, mientras tanto, él, por supuesto, antes de que llegase todo esto, tenía que ganar tiempo de alguna manera, porque la temperatura seguía subiendo hasta niveles críticos. Se le ocurrió una estrategia que es brillante. Masterclass. O sea, es brillante. Recordemos que tenía una línea, ¿no?, eléctrica que estaba funcionando. Una sola de las 4. ¿Y qué es lo que hizo con esa línea eléctrica?, te preguntarás. Bueno, pues lo que hizo fue encender un reactor. Revivió uno de los reactores para, con la energía que produzca ese reactor, estabilizar el resto. Como autoalimentar a lo demás. Exacto, o sea, con la línea revivió uno para autoalimentar a los demás y para estabilizarlos. Y así no satura para mantener el generador. Así no satura el generador, y así mantiene un poquito como la temperatura, ¿no?, del resto. Sí, o sea, mantiene a ralentí un poco todo. Eso es, o sea, es simplemente ganar tiempo. Y aquí, al día siguiente, que ya es el día 13, ¿no?, en la madrugada del día 13, es cuando llega ya todo, ¿no?, lo que viene siendo lo que han pedido, el generador eléctrico y los carretes de cable. Estos carretes de cable, para que os hagáis una idea, es como un cable muy grande, de kilómetros, ¿vale? La idea que él tenía era básicamente, con ese cable, unir todos los reactores, enchufarlos a estos generadores eléctricos y, de alguna manera, revivir estos sistemas de refrigeración, ¿vale? Bueno, cuando llegaron estos cables, pues había que correr, había que hacerlo todo rápido, y se dieron cuenta de que son cables muy pesados y que hace falta maquinaria para poder ponerlos. Claro. Pero que no había maquinaria, no había nada. Así que se pusieron 400 personas a levantarlo, a coger los cables y manualmente ir pasándolos por kilómetros, ¿vale?, por todos los reactores. Toma ya, chaval. 48 horas seguidas trabajando. 48 horas seguidas. No podían parar. Ni dormir, ni descansar, ni comer, no podían parar. No había margen de error, había que seguir. Y claro, una vez consiguieron todo esto, después de 48 horas, quedaba lo más complicado. Y es que había que tener una persona con la mente pensante que sepa cómo conectar a los generadores eléctricos estos cables y cómo hacer que todo pues se estabilice. Y esta mente pensante, pues tenemos a nuestro protagonista Masuda, ¿no?, que era la persona que, junto con otros encargados, otros trabajadores, pues consiguieron poner en funcionamiento todo y que se estabilizara. Y así fue, o sea, es que directamente el 15 de marzo ya lo habían, los 4 estaban ya estabilizados, sin ningún problema, funcionando. O sea, este tío se ha pasado el juego. O sea, se pasó el juego literalmente. Estuvo trabajando 72 horas seguidas, sin dormir, sin comer, sin nada. 72 horas seguidas. O sea, este tío fue uno de los salvadores de Japón, porque, o sea, si no se hubiera controlado eso, hubiera pasado lo mismo que en lo tuyo, que hubiera empezado a explotar cosas, y eso al final hace una reacción en cadena, y si no lo controlas pasado un tiempo, pues Chernobyl, pero por 4, claro, ¿sabes? O sea, porque son 4 reactores, en tu caso 6, en el mío 4. No, pero o sea, el tío... Una locura. Bueno, a este tío le dieron premios y de todo, y a día de hoy pues es uno de los salvadores de Japón y una de las personas más queridas. Es una pena que con Masuo la historia no sea tan bonita, porque justo después, 2 años después de esta tragedia, ya había recibido premios. El premio de Asturias. Sí, es verdad, el premio de Asturias. Sí, se lo había llevado él. Pero el problema es que pensaréis, después de toda esta radiación, habrá pillado algo. Pilló un cáncer. A ver, realmente el cáncer no se pilla. Sí. Le salió un cáncer. Le salió un cáncer de esófago, sí. Y no se sabe a ciencia cierta si fue a raíz de esto. Sí, yo lo he leído y o sea, dicen que no. Hay especulaciones. O sea, que realmente, pues es que al final el cáncer no tiene por qué ser por la radiación, pero claro, a ver, ese tío estuvo ahí, es tu protagonista, estuvo ahí un montón de tiempo. Y al final la radiación pues afecta. Al final le intentamos dar explicación a cosas que simplemente pues aparecen. Ocurre. Pero claro, no solo esto, se le hizo la operación, parece que todo iba a salir bien, y justo el año siguiente, un derrame cerebral,
acabó con su vida. Y por desgracia no pudo disfrutar del título de ser héroe. Eso tiene que pesar por toda la vida. ¿Tú crees? Yo creo que sí que lo disfrutó, porque si tú tienes la conciencia de que lo has hecho, no te hace falta que te den un trofeo, ¿no? Sí, pero no pudo disfrutar de, claro. de eso. Sí. Pero bueno, no necesitaba un trofeo. Yo creo que lo que hicieron los dos, y bueno, los bomberos, que no hemos hablado, pero los bomberos también hicieron una labor espectacular. Sí. Y nada más, por aquí termina la historia de Fukushima. Aquí concluye una historia que yo creo que esto no solo la catástrofe da para esta historia, sino que hay miles de historias que hay muchas, podríamos haber traído, pero... Hay gente que se quedó allá en Fukushima, o sea, no en la central nuclear, sino gente que se quedó allá cuando las casas estaban destruidas, criando animales, y gente que seguramente... O sea, esté allá, ¿sabes? Aún desde el día que pasó eso. Un poco más fenómeno Chernóbil, pero a lo japonés. Eso es. Así que nada más, espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier cosa estamos por aquí. Un like, un comentario, todo se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente, que es el especial Navidad. Eso es. Así que... Cuidaos mucho. Cuidaos mucho. Chao. Chao.